Dios te continúe bendiciendo. Es un placer, un honor estar con cada uno de ustedes. En esta ocasión quisiera dar un pensamiento bajo el tema ¿quién te llamó? Alabado Dios, la Biblia nos enseña claramente que el llamamiento es completamente de Dios. En Filipenses capítulo 3 versículo 14 nos enseña: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese llamamiento supremamente único de Dios a nuestra vida, no del hombre, porque el hombre no es el que nos llama a predicar el Evangelio de Jesucristo, es Dios que nos está llamando a predicar el Evangelio de Jesucristo, nos está llamando a grandes ministerios, a grandes dones, a grandes talentos que Dios quiere derramar sobre nuestra vida, bendito Dios, aleluya, pero nosotros tenemos que reconocer que es Dios que nos está llamando ahora. Hay hombres que quieren llamar a otros hombres al ministerio, al talento, a los dones que Dios está derramando, pero tenemos que tener cuidado porque cuando el hombre llama se destruye. ¿Por qué? Porque no es Dios. Tenemos que esperar que sea Dios el que nos llame. ¿Quién te llamó? Ahora, ese llamamiento del que te llamó, la gloria sigue siendo de Dios. ¿Sabes? Salmo 24, versículo 10. ¿Quién es el rey de la gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Y en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice: porque tenemos este ministerio según la misericordia que hemos recibido. No desmayemos. ¿Quién te llamó? A quien te llamó se recibe toda la gloria. ¿Quién te llamó? Bendito Dios, aleluya. Dependemos de Él completamente para hacer todo lo que Él nos mandó hacer. Simplemente porque Dios nos llamó no quiere decir que nosotros tenemos que dejar de hacer su voluntad. Porque Él nos llamó no quiere decir que decimos: ¿sabe qué? Ya Dios me llamó, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, ahora tenemos que obedecer a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Él nos llamó, entonces Él nos va a respaldar. ¿Sabe? Jesús, dice la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 52, que cuando Él era un niño y estaba creciendo, dice que estaba creciendo en sabiduría y estatura y con gracia de Dios y los hombres. Quiere decir que nosotros primeramente tenemos que tener la gracia de Dios, el favor de Dios y después de los hombres. ¿Pero por qué? Porque primeramente menciona a Jesús, menciona el favor, la gracia de Dios y después menciona el de los hombres. Es cierto que tenemos que tener la aprobación de los hombres, pero primeramente tenemos que tener la aprobación de Dios, porque esa es la aprobación primaria a nuestra vida. Y la aprobación de Dios hará en nosotros una gracia tan grande que vamos a tener la aprobación de los hombres para que ellos acepten la palabra que tú traes de parte de Dios, para que ellos acepten esa alabanza que tú traes de parte de nuestro amado Señor Jesucristo, para que ellos acepten. Porque necesitamos también el favor de los hombres, sí es cierto, el favor de nuestros pastores, el favor de nuestros líderes, que nos apoyen, pero primero viene la aprobación de Dios, la aprobación de Dios. Pero hay un punto muy importante, y es que aunque tengamos la aprobación de Dios y Dios nos dé la gracia para que tengamos la aprobación de los hombres, con todo y eso hay personas, hay líderes, y muchas personas que no van a querer aprobarte, aunque ya tengas la aprobación de Dios. Pero como nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo le dice a los Gálatas: ¿acaso busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ahí es que cabe la palabra: ¿a quién te llamó? ¿Por qué? Porque Pablo no estaba buscando agradar a los hombres. Pablo estaba buscando agradar a Dios. Pablo estaba buscando la aprobación de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es tan fuerte que causa en los demás que también lo aprueben, si es que quieren aprobarlo. Porque hay personas que sienten la aprobación de Dios y cuando se la transmiten a otros no quieren aprobarlo, pero no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque tenemos primeramente la aprobación de Dios, a quien tenemos que agradar, a quien tenemos que servir, a quien le tenemos que rendir cuenta. Aunque a los hombres también tenemos que rendirle cuenta, a nuestros líderes. Alabado Dios, los líderes que Dios nos ha puesto por encima de nosotros, pero al primero que tenemos que dar cuenta es a Dios, a quien le estamos
agradando, a quien le estamos buscando el favor. Alabado Dios, porque cuando nosotros buscamos el favor de Dios, Dios no da el favor de los hombres. Aleluya. ¿Sabe? Hay personas que no quieren hacer el llamado de Dios por causa de las críticas, por causa de la persecución, por causa del qué dirán, por causa de que son muy niños, por causa de tantos impedimentos que se buscan las personas porque no tienen la aprobación de los hombres, teniendo la aprobación de Dios. Pero tú sabes lo que le dijo a Jeremías. En Jeremías capítulo 1 versículo 17, si tú no haces lo que yo te estoy mandando, yo voy a permitir, yo te voy a destruir al frente de tus propios enemigos. No tus enemigos, sino el mismo Dios te va a destruir al frente de tus enemigos. ¿Por qué? Porque no te atreviste a hacer lo que Dios te mandó hacer. Mira, hermanos, cuando uno verdaderamente confía en Dios, uno sabe que Dios va a cumplir lo que Él prometió, que si Él te va a usar es porque Él te va a usar. Si Él dijo que va a usarte de una manera especial es porque te va a usar de una manera especial. Si Él dijo que te va a usar en milagro es porque te va a usar en milagro. No importando si tú no tienes la aprobación de los hombres, siempre y cuando tenga la aprobación de Dios, es lo importante. Es cierto que es necesario la aprobación de los hombres, la de los líderes, los pastores y muchas otras cosas más. O cualquier persona que necesita escuchar la palabra, necesita aprobar lo que tú estás diciendo. Pero lo más importante es que tú tengas la aprobación de Dios. Salmo 138, versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios mío, no te tardes. Y le dijo a un profeta, profetiza aunque no te hagan caso. ¿Por qué? Porque al final no tendrán excusa de que Dios no le habló. Dios te bendiga.